la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿sustentable, es sostenible en el resto del año este comportamiento que han tenido, sobre todo durante el primer semestre, estas grandes empresas? ¿Qué podemos esperar de este último trimestre del año, Lisa? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy traemos un nuevo invitado acá en Ruta de Inversión y vamos a estar respondiendo una pregunta que nos están haciendo ya hace algunos meses. ¿Es buen momento para invertir en el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq? Y para eso traemos un invitado muy especial, ¿cierto, Miguel? Así es, con nosotros hoy un invitadísimo Ulises Araya, un, digamos, inversionista apasionado del mundo de las finanzas, las inversiones, pero más que apasionado, también una persona con muchísimos conocimientos, y por eso lo quisimos traer el día de hoy a este nuevo capítulo. Ulises, darte la bienvenida, muchas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Gracias por la invitación, Miguel y Carlos. Acá a todos los amigos de Ruta de Inversión también los saludo. Así es, Ulises. Bueno, o sea, queríamos que inicialmente te presentaras, que nos cuentes un poco de tu trayectoria, a qué te dedicas, cómo te defines también, conocerte un poco más. Ya, mira, bueno, soy una persona apasionada primero por el mundo de las finanzas y las inversiones. Aprendí de este mundo un poquito ya cuando estaba estudiando, ya como que me empezó a gustar el tema. En un principio yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en este, que me iba a gustar tanto. Siempre lo miré, digamos, más de chico como algo lejano, como algo que no era como muy cercano a mí. Eh, de familia, bueno, generalmente ligados en temas de trabajo más al mundo inmobiliario y la construcción. Eh, Okay. Hoy en día soy una persona bien tranquilo, obviamente la edad te va poniendo cada vez un poquito más también tranquilo, así que la verdad es que, y bueno, ahora estoy con muchas ganas, sobre todo de empezar a ayudar a gente que no sepa de finanzas o empezar a tratar de explicar ciertos conceptos para que la gente vaya aprendiendo, ya que hay dos cosas fundamentales. Hay bien poca educación financiera en Chile y en general en toda Latinoamérica, no un tema puntual de Chile tampoco. Y hay mucha gente que está con muchas ganas de aprender. Entonces es una buena mezcla como para de repente poder aportar. Así que yo creo que esa es como una buena presentación. Así en el Dale, simple. buenísimo. Oye, Ulises, bueno, también mencionar, y por acá se lo vamos a dejar en el banner, las redes sociales de Ulises. Ulises es muy activo en redes sociales, publica información, la verdad que bastante interesante, entonces lo pueden seguir en Twitter, lo pueden seguir en Instagram, lo pueden seguir en LinkedIn también, y siempre está compartiendo información de calidad. Hey, Y justamente por y eso, próximamente en YouTube también, ahí, Ulises. Sí, gracias. claro, Vamos a empezar el proyecto ahora de YouTube. claro, ahí después Buenísimo. nos invitas y tenemos una nueva conversación en tu canal. Sí, Oye, van a estar invitados, seguro. claro, y justamente por eso es que invitamos hoy a Ulises a esta conversación. Vamos a aprovechar sus conocimientos en el mercado financiero y vamos a estar respondiendo una pregunta clave, ¿no? O sea, ¿es buen momento para invertir en el Nasdaq o en el S&P 500? 2023 ha sido un gran año para la bolsa americana, ¿ok? Pese a que los últimos 2, 3 meses, agosto, septiembre, octubre, han sido meses complicados, meses bajistas, igual en el acumulado anual ha entregado un buen rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se sustenta principalmente en el comportamiento que han tenido las megacaps. O sea, ya no hablamos solo de las FANG, sino de las megacaps. Google, Netflix, Meta, Microsoft, Nvidia, sobre todo, etcétera. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿sustentable, es sostenible en el resto del año este comportamiento que han tenido, sobre todo durante el primer semestre, estas grandes empresas? ¿Qué podemos esperar de este último trimestre del año, Lisa? Bueno, ahora justamente estos últimos días han ido subiendo harto las tasas de interés y han tenido correcciones bastante fuertes las bolsas. De hecho, ayer que cerraron las bolsas alrededor de un 2-3% abajo algunas acciones, sobre todo las que tú comentabas, Carlos, las mega caps, que ya no son solamente las FANG, sino que ahí se sumó Tesla, se sumaron varias más, sobre todo Nvidia, tal como tú comentabas, subió mucho este año. En el primer semestre recordemos que hubo un rally más que nada por el tema de la inteligencia artificial. Se ha venido hablando mucho de este tema y todas las empresas que tienen relación, que sobre todo son las empresas tecnológicas, subieron mucho. Entonces,
De hecho, tal como tú comentabas, Carlos, se separaron mucho del resto de acciones del índice. De hecho, si separamos esas acciones, el índice no ha tenido un muy buen comportamiento y básicamente ha estado sustentado por este pequeño grupo de empresas, por decirlo. ¿Y cuál es el punto? Que empiezan a tener valoraciones bastante altas algunas. Nvidia tiene unas valoraciones ya muy, muy altas. No quiero decir ridículas, pero la verdad es que no son valoraciones en las cuales yo me sentiría muy cómodo entrando. Eh, y bueno, ahora justamente son las que están corrigiendo más con todo el contexto, digamos, geopolítico, macroeconómico y de tasas de interés que estamos viviendo justamente ahora. Así que estoy de acuerdo, digamos, en tu análisis previo y está, yo creo que este último trimestre, mira, justamente salió un dato del PIB de Estados Unidos que fue bastante bueno, eso ayuda a que la economía no se enfríe y ahora viene la reunión de la FED, que si no me equivoco ahora el 1 de noviembre empieza la reunión y ahí vamos a ver qué es lo que puede pasar con las tasas y nos va a marcar a fin de año, digamos, para dónde puede ir más el mercado. Pero yo creo que las tasas no las van a bajar, las van a mantener y si es que no las empiezan a pensar en subir con estos últimos datos. Así que hay que ver la inflación, pero está complejo el panorama, está bien turbulento. Sí, estamos viviendo unos meses, como decía Carlos, de mucha turbulencia en los mercados y de hecho donde hay que tener mucha cautela. Yo creo que es un momento de tomar decisiones con la cabeza fría, ¿eh? Y bueno, y nosotros como inversionistas, todos los que nos puedan estar escuchando, sabemos lo importante que es controlar las emociones en estos momentos, porque mucha gente ahora puede estar así, oye, no sé, este año Nvidia, por ejemplo, personas que probablemente han empezado a invertir en este tipo de acciones por el FOMO de estar ahí metido, por las ganas de ver, o al ver que una acción sube tanto de precio, pues entonces entran allí. Yo quería hacer una pausa solo para un poco comentarle a las personas. Cuando Carlos habla de las megacaps, son estas grandes empresas que ya había mencionado, que forman parte de los índices del Nasdaq, del Standard Poor's 500, y ese crecimiento que ha tenido ese Standard Poor's 500, básicamente, supongamos que son 500 empresas, que en realidad es un poco más de 500, básicamente de las 10 megacaps o contados con los dedos de las manos, estas grandes empresas son las que han impulsado el crecimiento de este índice durante todo este año 2023, siendo que otras empresas, las 400 restantes, pongamos números redondos, son empresas que no han subido ni siquiera más de un 5 o 6%. Entonces hay un desbalance que el gran crecimiento que se ha tenido es por parte de estas grandes empresas, mientras que un grandísimo grupo de empresas realmente han tenido un crecimiento muy regular. Y ahí además entra en juego lo que decía Ulises, ¿no? Que es lo que quería atar, con lo que tú hablas de los retornos o las tasas de interés que tienen ahora instrumentos de renta fija, como pueden ser los bonos del Tesoro a 2 años, a 10 años, que han aumentado muchísimo, digamos, las tasas de sus yields, sus retornos, sus tasas de interés, y que hace entonces pensar y reflexionar a algunas personas, oye, pero si tenemos tasas de los bonos del tesoro tan, entre comillas, atractivas, porque estamos hablando de un 4, 5, incluso hasta más de un 5%, llegaron a estar hace unos días, entonces eso nos llega a reevaluarnos los riesgos, porque qué tanto riesgo yo estoy dispuesto a asumir en una de las empresas, por ejemplo, que les decía, estas otras 490 que han subido un 5% en el año, respecto comparativamente con un bono del tesoro, que entre comillas, más seguro, es la inversión más segura que existe. Entonces, la pregunta es, oye, Ulises, ¿qué tan atractivo es en este momento este tipo de instrumentos que en teoría representan cero riesgo, tienen buenos niveles de valoración, o sea, buenos niveles de tasa de interés o atractivos al menos, pero pensando en llevarlo hasta el vencimiento también, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que la deuda de Estados Unidos también hay un contexto un poco macroeconómico. Estados Unidos, por temas de los conflictos geopolíticos, ha tenido que financiar o prestar financiamiento a parte de estos conflictos, lo que ha producido un déficit muy grande en Estados Unidos y han tenido que estar emitiendo deuda, lo cual presionó las tasas al alza y la verdad es que sí, están bien atractivas, 5%, digamos, con un riesgo muy bajo, que Estados Unidos le vaya a pasar algo, no vaya a pagar, a pesar de que ha aumentado su deuda y obviamente empieza a algunos inversionistas a hacerles un poco también de ruido ese tema. Se habla mucho del tema de la deuda. Entiendo que el profesor Roberto, que estuvo acá, también pasó
por este lugar también habló harto de ese tema y le preocupa harto el punto, pero en general la deuda americana es bien segura, el instrumento más seguro, digamos, del mercado, así que yo creo que el 5% están bien atractivas. Ahí justamente con Carlos, lo que comentaba un poco en la semana, el Equity Risk Premium, que básicamente es para explicarle un poco a la gente y también de repente que diga, hoy vinieron a hablar cosas que no se entienden, es que básicamente, claro, los instrumentos de deuda son de menos riesgo y lo podemos ver por volatilidad o lo podemos ver también como un tema más empresarial. Por volatilidad, generalmente los instrumentos de deuda no tienen tanta variación en los precios como las acciones. Obviamente que tienen que ver caso a caso, pero en términos, digamos, globales o promedio. Y en términos empresariales, la deuda siempre tiene una primera prioridad de pago antes que las acciones o el capital, digamos, de los accionistas, que básicamente se la retorna con dividendos o aumento de precio. Entonces, la deuda siempre tiene un riesgo un poco menor. Entonces, ¿cuál es el punto? Si la deuda tiene menor riesgo, ¿por qué yo iría a invertir, digamos, en acciones que tienen mayor riesgo? Y es justamente porque le exijo una mayor rentabilidad. Y ese es el concepto del Equity Risk Premium, que básicamente cuál es el premio por riesgo que yo le exijo a las acciones para poder invertir en ellas. Y ahí hay varios gráficos interesantes que muestran que este premio por riesgo se está reduciendo mucho. Y hoy en día, sobre todo si alguien quiere tener un poco más de cautela, digamos. Acá todo también depende mucho del perfil de riesgo del inversionista. Esto no es también algo estándar, para que también se entienda. O sea, una persona que va a muy largo plazo y tiene un perfil de riesgo muy alto, a lo mejor sí sería interesante entrar en una caída del Nasdaq o el S&P 500 a largo plazo. Y todos van a decir, sí, el famoso buy the dip. Eh, claro, que sea un poquito más en las criptomonedas, pero se entiende que es como comprar un poco más cuando está más barato. Te dan una oferta. Claro, pero si de repente no tenemos tanto ese perfil y queremos tener un poco más de cautela, yo creo que la renta fija es muy interesante, sobre todo la de corto plazo, porque hay que entender que en la renta fija el riesgo básicamente está la duración, que básicamente es cuán larga sea mi compromiso de deuda y cuán expuesto yo estoy a las variaciones de tasa. Entonces también hay varias hipótesis que dicen, oye, vámonos a bonos más largos, a tasas largas, y aprovechamos cuando las tasas vayan a caer este aumento de capital. Ahí también para explicar, cuando yo tengo más duración y las tasas bajan, las tasas de mercado, mis instrumentos tienen una ganancia de capital, o sea, aumentan de precio. Y al revés, pues cuando las tasas suben, estos caen. Entonces, muchos también dicen eso, pero también hay un gran tema ahí, y se puede ver bien en Chile lo que pasó, Okay. que de repente todos dicen, oye, las tasas van a bajar, pero digamos, este como ruido que empieza que esto va a bajar, pero cada vez se aplaza más. Entonces una persona hace 6 meses atrás decía, las tasas bajan a mitad de este año. Hoy en día ya estamos pensando en mitad del año pasado. Y como no sabemos qué puede pasar, nadie pensaba el conflicto israelí-palestino que está ahora, hace un tiempo atrás la guerra a Ucrania, y así pasan un montón de cosas. Eh, yo creo que es un poco arriesgado todavía ese tema de vámonos a duraciones más largas para aprovechar la bajada de tasas aún. Yo creo que eso un poquito más adelante, cuando veamos, hoy las tasas ya en sí van a empezar a bajar más seguro, puede ser muy bueno en renta fija. Ahora, yo creo que la renta fija a más corto plazo es lo más seguro para aguantar, digamos. Aparte que están rindiendo hasta un poquito más porque hay una parte de la inversión ahí en la curva de tasa de Estados Unidos. Así que deuda de corto plazo, digamos, lo más seguro y para estar, digamos, tranquilo con una muy buena rentabilidad del 5% en dólares. O sea, oye, si a mí a principio de año me dicen algo seguro, 5% en dólares, yo firmo. O sea, excelente inversión, riesgo-retorno. Sí. Yo creo que es muy buena el mirar la deuda de corto plazo de Estados Unidos. Sobre todo Oye, para ver qué podemos hacer y si queremos aguantar un poquito el escenario y después a lo mejor invertir en algo ya cuando veamos más claridad. Claro. sí. Ya vamos a entrar más a detalle justamente en esa estrategia de inversión que estás proponiendo, pero quiero hacerte una consulta, ¿no? Porque tú decías, hablas del S&P y del Nasdaq y de nuestro perfil de riesgo, que obviamente cada inversionista tiene un perfil de riesgo diferente. Sin embargo, podemos hablar que en general, sobre todo el inversionista retail promedio y que se está iniciando en las inversiones, tiene el concepto que invirtiendo en el S&P a largo plazo puede obtener en torno a un 10% de rentabilidad anual.
Claro. Sin embargo, esto es, digamos que una verdad a medias, porque depende también de tu punto de entrada. O sea, ¿qué pasa? Si tú entras a un nivel de valoración alto en el S&P, difícilmente vas a poder conseguir ese rendimiento de 10% anual. Sí. Un ejemplo concreto. Hace un par de años alcanzamos casi 4.800 puntos en el Standard & Poor's 500. Entonces, si una persona compró a esos 4.800 puntos del Standard & Poor's 500, si quiere exigirle o esperar un 10% de rentabilidad anual, en 2022 debió haber tenido 480 puntos más y así sucesivamente. En 2023, 10% más, así sucesivamente. Okay. Sabemos que esto no es lineal, pero si compras una valoración muy alta, también puedes estar expuesto a caídas de mercado, que es lo que ha ocurrido. O sea, en este año, a día de hoy, estamos en torno a los 4.100, 4.150 puntos. Entonces, esta persona ha perdido incluso 2 años en lo que sería su inversión. Así que siempre la invitación es a cuidar las valoraciones a las cuales nosotros hacemos nuestras inversiones. Y en este sentido, hay un par de índices que tal vez no son tan comentados, que igual en este momento se encuentran a muy buenas valoraciones. No es una recomendación, pero sí creemos que es algo que vale la pena evaluar, que es el caso de los índices de las empresas de pequeña y mediana capitalización, como puede ser el Standard & Poor's 600, no 500, el 600 y el Russell 2000. Entonces, en este caso, ¿cuál sería tu opinión con respecto a estos índices en la condición de mercado actual? Bueno, estoy de acuerdo con lo que decías de las valoraciones. De partida hay que entender que ese 10% que siempre se habla del mercado americano es a largo plazo, porque tenemos años por ejemplo, el año pasado cayó bastante y el año antepasado subió bastante. Entonces, esto básicamente es promedio, o sea, no es que todos los años, para que igual la gente también, los que no entiendan mucho o no conozcan tanto y estén aprendiendo, comprendan de que siempre esto se habla, generalmente el 10% sale de un periodo como de 50 años, algo así, es un periodo bastante largo de tiempo. Las valoraciones son muy importantes, justo ahora estaba mirando un poquito las valoraciones de los índices. Y claro, el Nasdaq está con una valoración más o menos de un price earning ratio, que también hay para explicar, es el ratio precio-utilidad, o el precio dividido las utilidades que generan las empresas de este índice y el precio del índice. Está más alrededor de un 20, el Nasdaq está como en un 30 y el Russell, si no me equivoco, está un poquito más abajo del Nasdaq. Entonces, lo que decía Carlos ahí es cierto. O sea, si miramos a largo plazo, sobre todo las empresas más small cap, si la miramos a largo plazo, tienden a tener mejores rendimientos, pero, y sobre todo ahora que tienen valoraciones un poquito más atractivas, pero pensando siempre en largo plazo, dado que son empresas que igual generalmente tienen un poquito menos de flujo, un poquito menos de actividad de analistas. O sea, Microsoft, Apple tienen cientos de personas que la están mirando y a lo mejor estas empresas más chiquititas, algunas no tanto, entonces hay que darle un poquito más de tiempo a que puedan, digamos, destrabar ese valor en precio, digamos, en rentabilidad tangible para nosotros como inversionistas. Sí. Pero me Y parece un muy punto clave, atractivo mirar el Russell 2000 ahora, sí. Creo que y, tampoco y- es una recomendación, pero evalúenlo, sí, sobre todo a y largo allí plazo. también es clave algo que dices, que las personas pueden estar expuestas a mayor volatilidad en este tipo de índices. ¿Okay? Incluso Sí, las caídas pueden ser más acentuadas que en los índices más tradicionales como el S&P y como el Nasdaq, ¿no? Entonces, ojo con eso, que este tipo de inversión tiene que estar alineado siempre con su perfil de riesgo también. Sí. sí, Oye, y exactamente. ojo, estos índices que están hablando los muchachos se refieren a índices que reflejan el comportamiento bursátil de empresas de baja capitalización. Okay, para aquellas personas que de repente se pueden estar preguntando, oye, pero ¿qué es el Russell 2000 o el S&P 600 que no dice Carlos? Son índices muy similares en términos a lo que se componen, pero de empresas de baja capitalización en el mercado de Estados Unidos. Entonces, son empresas que por ser empresas, entre comillas, más pequeñas, puedes verte expuesto a más niveles de riesgo porque son empresas que
bueno, están en fases de crecimiento, algunas de ellas no van a poder seguir creciendo, otras se van a bajar, otras van a subir, y de allí la volatilidad que nos comenta Ulises y Carlos respecto de este tipo de índices, ¿ok? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque a la hora de tomar decisiones, oye, que métete en el Standard & Poor's 500, que el 12% anual, que no sé qué, ojo, porque como dice Ulises, eso es pensando a un largo plazo. De hecho, ahí cuando comentabas, Ulises, nosotros hace unos días estuvimos con el profesor Roberto Bonifaz y nos decía, bueno, la década perdida, inicio de los 2000. Sí. Personas que empezaban a invertir a inicio del año 2000 en Standard & Poor's 500, que al cabo de 10, 12, 13 años estaban en la misma situación. Entonces, es importante tener conocimiento, es importante saber en qué estamos invirtiendo, es importante entender el contexto macroeconómico a la hora de tomar decisiones, pero sobre todas las cosas, no dejarse llevar por lo que escuchamos ahí todos los días, porque además todos tenemos un perfil de riesgo distinto, como decía Ulises. Cada uno tiene una visión y una tolerancia en la guata, en la barriga al riesgo que es distinta y por lo tanto es importante eso. Entonces, sí, y ahí... ante la duda también, Miguel, buscar asesores, pero ojo con ese tema de los asesores y los invitamos a ver el video que hicimos con Nico Magner de Inversapiens, porque también pueden haber temas de conflictos de intereses con esos asesores. Entonces, búsquense asesores que realmente sean lo más imparciales y lo más objetivos posible para que los ayuden a construir esos portafolios de inversión que ya decíamos, hay instrumentos que van más allá del S&P 500, que van más allá del Nasdaq, y esas son oportunidades que tal vez valga la pena explorar, siempre alineado, como decía Miguel y Ulises, con su perfil de riesgo. Tal cual. Sí. Oye, yo Además, quería hacer una última... dime, Ulises, dime. No, además encuentro interesante lo que decía ahora Carlos al último, que muchas veces también un portafolio ya un poquito más diseñado, ¿no? Cuando yo entiendo, cuando uno empieza ligeramente en este mundo, y me pasó a mí también, empiezo invirtiendo de hecho yo empecé cuando salí de los fondos, digamos, empecé yo particularmente con ETFs, porque obviamente también son un instrumento más práctico y cuando uno está aprendiendo, yo creo que es muy bueno empezar por ahí. Claro. Después a lo mejor empezar con instrumentos un poquito más sofisticados o con, digamos, un poquito más de análisis. Pero lo que también decía Carlos, de un portafolio un poquito más estructurado con varios tipos de inversiones o con varias clases, digamos, de activos. Eso también es muy interesante y yo lo hablo harto porque así también podemos mejorar las relaciones riesgo-retorno en nuestros portafolios en base a cómo se mueve el conjunto de nuestros activos que tenemos de inversión y no solamente un activo en particular. Entonces ahí también eso es muy, muy interesante ese tema y bueno, da para una conversación entera el tema de construcción de portafolio, pero claramente... tenemos un capítulo nuevo, Ulises. tenemos charla 2.0, pero es muy interesante, o sea, de repente mezclar también, de hecho está la famosa cartera que es muy conocida, la 60-40, por ejemplo, justamente ahora que la renta fija está atractiva, poder tomar una parte en renta fija y dar un poquito más de equilibrio si tengo pura renta variable, y eso tiene que analizarlo un asesor, una persona que igual entienda este tema. Y además que entienda el cliente. A mí, por ejemplo, y con esto cierro, no me gusta mucho cuando de repente te hacen un par de preguntas estandarizadas y dicen, tú eres tolerante, porque tú tienes que entender y conocer un poquito más al cliente, sus necesidades de liquidez, su guata, si tiene familia, su nivel de riqueza. No es lo mismo una persona que tenga un poco y una persona que tenga mucho dinero. Obviamente la persona mientras más dinero tiende a tratar de arriesgarlo menos también. Porque obviamente una pérdida del 10% de un poco de dinero es poquito, pero de muchos millones obviamente que el dolor de guata es grande para el cliente. Entonces ahí siempre buscar gente que esté informada, que sea profesional en el tema, que esté, digamos, actualizada y que no tenga conflictos de interés. Eso yo creo que es principal, ¿no? El problema de ciencia, como se dice más técnicamente, que sea lo más independiente posible. Sí, oye, súper bueno eso que comentas. De hecho, es uno de los puntos que nosotros tratamos en el curso que damos a través de nuestra página web, el perfil de inversión. Y entran a jugar diferentes elementos justamente de los que tú mencionaste, ¿no? Edad, plazo de inversión,
¿ok? Patrimonio. Hablamos de patrimonio, niveles de ingresos, niveles de endeudamiento, y también juega mucho la parte psicológica, el conocernos a nosotros mismos y entender cómo nos Exacto. podríamos comportar. Y otro tema que es importante, y qué bueno que lo mencionaste, que cuando hacemos normalmente estos tests para descubrir cuál es nuestro perfil de inversión, son temas muy estandarizados, ¿ok? Y Sí. también son teóricos. Entonces, cuando respondemos a esas preguntas, normalmente no sabemos en la práctica cómo nos vamos a comportar ante una situación de caída o una situación de subida, porque también las subidas tienen sus complejidades, ¿no? O sea, si sube, sube, Sí. sube, ¿cuándo vendo o me lo quedo? O compro Entonces, más. o compro más, claro. Entonces allí es importante que entendamos bien y que nos asesoremos con personas idealmente acreditadas y sobre todo imparciales. Y allí, bueno, Sí. les vamos a dejar en el link del video un link con el cual nosotros trabajamos, que es un test de Vanguard que te permiten, va más allá del típico perfil de inversión que te dice moderado, arriesgado, etcétera, conservador, sino que te sugiere de entrada un portafolio, una distribución de portafolio entre renta fija y renta variable a nivel porcentual, que es súper bueno. Miguel y yo trabajamos con eso para las personas que toman las asesorías con nosotros. Y es una muy buena primera aproximación, más allá de que te digan, digamos, estos adjetivos que normalmente conocemos de conservador, etcétera. Claro, los típicos tres perfiles. Moderado, arriesgado, claro. Esos test yo creo que son buenos, pero lo ideal es también tener una conversación con el cliente y conocerlo un poquito más también, digamos, de tú a tú. Creo que ese tema también es crucial para poder ver realmente y a lo mejor sacar información que no se puede obtener en un test. Sí. Entonces, ambas herramientas son útiles, pero claro, o sea, sobre todo conocer bien a los clientes, porque eh, si no, de repente, claro, te llegan estos problemas que hoy cayó un poco y se empiezan a poner nerviosos. Entonces, bien importante. Sí, Yo pasa. me Ya, río porque nos pasa. esa risa es de que ya ha pasado. Entonces, es importante irlos conociendo para también darles digamos, una mejor asesoría, pues, en el Sí. fondo. No, y ¿sabes Algo qué más, pasa? digamos, adecuado a ellos. También poner las manos o llenarse los zapatos de barro un poco también, poner las manos un poco en el asador, como dicen. Va a agarrar Sí, aquí voy a hacer un spoiler, una publicidad a Ulises porque es buen parrillero también, ¿no? Así que además de los conocimientos de mercado financiero, pero efectivamente es poner un poco las manos al fuego, ¿no? Empezar de a poco y eso es poco la responsabilidad que también tienen las personas con las que, o los que damos asesoría, en el fondo, es decir, cómo nosotros poco a poco ayudamos a la persona a que ponga las manos en el asador sin quemarse y empiece a entender de qué se trata, hasta dónde puede llegar, dependiendo de su nivel de tolerancia. Eso es importante. Entonces, bueno, visto todo esto, ya viene la gran pregunta, Ulises, es decir, y yo creo que, bueno, ya tú decías, yo creo que la respondiste hace un poco porque decía, bueno, si vino Ucrania, después vino el conflicto Medio Oriente, después vino no sé qué, pero si yo te dijese hoy, Ulises, a nivel del mercado, ¿tú crees que todos los riesgos están ahora descontados? Todavía no. Yo creo que tu opinión ya fue clara, digamos, en todo lo que nos conversaste, pero ¿cómo lo ves en términos de que, mira, se supone que en Estados Unidos van a seguir subiendo las tasas de interés? En Chile están bajando las tasas de interés. Hay problemas geopolíticos porque está el problema en Medio Oriente, está el problema en China, que está por ahí asomándose sí. ahí en el mar territorial discutido. Entonces, ¿cómo lo ves, Ulises, ahora el mercado? Eh, Bueno, yo creo que se respondió un poco antes, pero yo creo que no están descontadas todas las cosas todavía. Yo tendría cautela. O sea, el que tiene inversiones para también que no se vuelva loco y salga a vender, diga, oh, Claro, Ulises dijo que. No hagan eso, por favor. De hecho, yo tengo ciertas inversiones y no las voy a vender, pero obviamente si quiero invertir algo más, voy a tener mucho cuidado y a lo mejor voy a esperar un poquito. Creo que los riesgos geopolíticos no están descontados. Todavía no sabemos en qué va a terminar el conflicto actual. De hecho, el claro, conflicto Ucrania con Rusia, a pesar de que ya no hay tantas noticias, aún no termina. claro. El de ahora Israel jamás está todavía en desarrollo y ahí hay
un tema súper complejo porque esa zona en general de Medio Oriente y Oriente Próximo siempre es muy conflictiva. Entonces ahí tienes a Irán, tienes un montón de países que una pequeña cosa pueden entrar en la guerra y cambia todo el panorama. Y el petróleo ahí es fundamental, el precio, digamos, para las economías mundiales, sobre todo para la parte de inflación. La Fed está con este tema de que vamos a ver qué es lo que hace. Acá en Chile el Banco Central bajó la tasa de interés, pero menos de lo que esperaba el mercado, justamente por todos estos temas internacionales, geopolíticos que se están viendo. Hay un riesgo latente que todavía no, digamos, no ha pasado nada, que es también Taiwán-China. Sabemos que igual Estados Unidos con China tienen una tensión propia de Permanente. digamos, la competencia por la primera economía mundial, y eso siempre ha pasado. Así que ahí también pueden empezar otros conflictos, así que esperemos que no, pero hay que tener cautela. Así que está bien complicado. China también, como tú decías, y también está con bastantes problemas. Entonces, Europa no está tampoco muy bien en su economía. Entonces, ninguna región está como, digamos, muy clara en la parte económica. Yo creo que Estados Unidos está bastante fuerte, pero tiene todos estos otros temas. Eh, yo creo que la cautela hoy en día, aparte que hay una frase de Warren Buffett que es bien interesante, que en el mercado generalmente a nosotros eh, no nos va a pagar más el hacer cosas muy innovadoras o muy locas, sino que nos va a pagar más generalmente ser racional, conservador, precavido, no necesariamente tomar riesgos innecesarios. Así que yo la verdad creo que tendría un poquito de cautela hasta ver un poquito más claro el panorama. De hecho, en particular, las inversiones que estoy mirando yo no son hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo. Ok. Son productos mucho más de mercado local, acotado, digamos, activos más alternativos, pero digamos, la parte bolsa de acciones, bonos, monedas está con mucha volatilidad ahora. Así que tendría igual un poquito de ojo. Igual nosotros lo que estamos, o sea, trabajando actualmente son inversiones en renta fija, pero con vencimientos a corto plazo, que tú lo mencionaste hace un par de minutos atrás. Vencimientos a 3, 4 meses, vemos cómo se está comportando el mercado. Allí tomamos la decisión si ya empezar a estructurar ese portafolio final o volver bajo la misma estrategia de buscar un bono interesante que ojo, que puede ser bonos del tesoro, pero hay otros activos de renta fija que están muy interesantes. El otro día veíamos activos o bonos emitidos por banca americana con vencimiento enero, febrero, que están entregando 6.5, 7%, lo cual es súper atractivo. Esto en términos anuales, ¿no? Por supuesto, no en 3 meses, pero sí en términos anuales. Igual es una muy buena oportunidad a la espera de que los mercados se estabilicen un poco y podamos tener esa claridad que ahora mismo nos decía Ulises, no tenemos. Entonces, ojo con eso, que no todo pasa por acciones, no todo pasa por un fondo mutuo, no todo pasa por ETF, hay un sinfín de instrumentos de inversión que nosotros podemos utilizar a nuestro favor y que además dependen del contexto, podemos elegir unos u otros, así sea de manera temporal. Oye, Ulises, para ir cerrando, después de toda esta conversación, que ha estado muy, muy interesante, queríamos consultarte por un par de recomendaciones, libros, aplicaciones, rutinas que tengas que nos puedas dejar por acá y tal vez alguna de las personas les pueda ser de utilidad. Ya, interesante. Mira, hay algo que a mí me gusta mucho hacer y fue con algo que aprendí mucho, es el tema, y no mucho a lo mejor lo hacen, es el tema de estar leyendo las noticias y estar viendo cómo esto impacta en los mercados. Eso yo creo que ayuda mucho a ir entendiendo ciertas dinámicas, no digo mecanismos, porque esto no es, oye, yo muevo una palanca, o sea, bajo esto y subo esto, no, pero ayuda mucho a entender las dinámicas, digamos, de los mercados y a estar, digamos, actualizado. Así que el tema de estar mirando las noticias, qué es lo que va pasando con las tasas, de repente echar una mirada a los índices y hacer los nexos entre las noticias y los movimientos de los mercados es muy interesante. Eh, libros, venía un poquito preparado, no sé si se alcanza a ver. El difuminado ahí. Ya.
Bueno, si no se ve, se llama La vertiginosa adaptabilidad de los mercados financieros, una explicación evolutiva de Andrew Lowe. Este libro me encanta. Bueno, hay varios libros que están ya ultra recomendados, así que traté de traer algo un poco diferente. Los otros libros siguen siendo muy buenos, por ejemplo, Inversor Inteligente, hay un montón de libros, Claro. Un paso por delante de Wall Street, que los mencionan mucho y son buenísimos. Pero este libro me gusta mucho porque él habla de ver al mercado como de partida, cada mercado es distinto. Por ejemplo, el mercado americano es diferente al chileno, es diferente al asiático, es diferente al europeo, y cada uno tiene sus particularidades. Y hay también inversores de distintos tipos, que por ejemplo los menciona que son como distintos animales dentro de por ejemplo, un lugar, digamos, en la naturaleza, y que tienen distintos comportamientos, buscan distintos rendimientos, y entender todo este ecosistema y cómo se va adaptando es muy interesante. Y también me ha llevado a tener una visión más de estrategia, por decirlo de alguna forma, en donde yo invierto también cómo, qué técnicas o qué tácticas trato de utilizar. Y siempre lo menciono harto, por ejemplo, con el fútbol. Generalmente un entrenador o un buen entrenador sabe cuándo tiene que ir a tomar la posesión de la pelota, sabe cuándo tiene que ir a atacar, o sabe cuándo tiene que ir a defenderse y contragolpear. Y sabe cuándo tiene que ir a jugar de visita, cuándo juega de local, y eso lo plantea en su estrategia. Acá yo creo que es un poco lo mismo, o sea, en el mercado chileno no es lo mismo que el mercado americano. Muchos dicen, que en el mercado chileno no hay crecimiento, sí, pero tiene otras virtudes y tengo que ocupar otra visión a lo mejor o otra estrategia para poder invertir. Así que esta como adaptabilidad a mi entorno lo encuentro algo clave, y también en la vida misma. O sea, creo que una de las cosas clave, de hecho Darwin habla de eso, es cómo nos adaptamos a nuestro entorno, y mientras mejor nos adaptemos, mejor nos va a ir, digamos. Entonces, me gustó mucho. Es como una versión media como evolutiva darwinista de las finanzas. Así que lo recomiendo, de Andrew Lowe. Él es un profesor del MIT, es bastante bueno, tiene varios videos en YouTube también si lo buscan. Y el nombre, lo repito por si como no se vio tanto el libro, La vertiginosa adaptabilidad de los mercados financieros, una explicación evolutiva. Así que recomendadísimo el libro. Dale, bueno, Ulises. Oye, bueno, y también Ulises decía mantenerse informado acerca de las noticias del mercado. Pues yo les recomiendo sigan a Ulises porque comparte información de calidad, la verdad, tanto en Twitter como en Instagram, ¿ok? Y, Sí. y bueno, De oye, hecho, ahora el ahora, proyecto de YouTube, para el pequeño spoiler, se trata un poquito de eso, para hacer algo distinto a lo que ya hay en otros canales, que analizan empresas, qué sé yo, y para no nos topemos ahí como tanta competencia. Básicamente hacer este análisis noticioso y qué puede ir pasando en los mercados, qué es lo que se está esperando, y hacer estos nexos. Así que vamos a estar trabajando un poquito en eso para que la gente pueda ir aprendiendo. Lo podríamos llamar, Ulises, lo podríamos llamar segundo clic. Claro. Así que ahí está y bueno, también voy a hacer entrevistas y van a estar invitados también al canal. Así que ahí vamos a ir coordinando para cuándo. dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, todas esas personas que han llegado hasta acá, que hemos olvidado, siempre se nos olvida comentarlo, Miguel. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al video. Y bueno, finalmente eso es una motivación también para seguir invitando a personas a estas conversaciones, como Ulises, como ya lo mencionaba el profesor Bonifaz, que esa entrevista está buenísima. También les recomendamos allí echarle un ojo a ese video. Y bueno, para cerrar ya, agradecerte, Ulises, por este tiempo, dejarte desde ya invitado a nuevas conversaciones en nuestro canal. También, bueno, felices de poder participar en el tuyo y seguir en contacto, ¿no? Muchas gracias. Feliz también si me invitan de nuevo, vean los programas, porque también ahí tiene uno con el Nico Magner, tienen varios interesantes, así que muy buenos invitados también en los otros programas. Así que sí, para los que vean ahí también le echen una miradita a los anteriores. Y van a estar invitados, y eso, pues sigamos hablando, ya que acá tenemos 3 personas que nos gusta el mercado, y tratamos de explicarle ciertas cosas a la gente. Así que yo feliz, y me invitan nomás, me avisan. Dale. Buenísimo. Bueno, Ulises, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao, Carlos. Gracias, que estén bien. Chao.